Muy buenos días a todos los que ya se encuentran aquí conectados en esta preciosa mañana del lunes 22 de noviembre. Ya vamos avanzando en este precioso año 2021 y qué bendición poder estar aquí reunidos unánimes en la preciosa presencia de nuestro Padre Celestial, y que yo sé que tú allí donde estás te levantas a recibir su palabra y a compartir este tiempo devocional para gloria y honra de nuestro Padre eterno, ¿verdad? Que se manifiesta y se glorifica grandemente sobre nuestras vidas. Amén. Yo te doy gracias, amado y amada, que estás allí conectado, por tu fina sintonía, por estar atentos a lo que el Señor cada día trae para bendecir tu vida, para levantarte, para transformarte. Y quiero invitarte a que allí donde estás puedas disponer tu corazón, más que cerrar tus ojos, más que todas las cosas que pienses que puedas hacer. Dispón tu corazón, porque eso es lo que nos enseña la palabra en Primera de Samuel 16:7, que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, ¿verdad? Pero Jehová mira que el corazón. Entonces, el que tú puedas disponer tu corazón es lo más importante para el Señor. Que tengas ese deseo y ese anhelo de hablar con Él, de entregarle tu vida y de disponer este tiempo en sus manos. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa mañana de lunes, Señor. Gracias porque empezamos esta semana en tu nombre. Empezamos esta semana confiando y creyendo en tu buena voluntad, que es santa, es perfecta y no añade tristeza. Gracias, Señor, porque en ti puede estar nuestra confianza, en ti podemos vivir confiados, como dijo el salmista, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, nos haces vivir confiados. Y solo tú puedes traer ese regocijo y esa alegría, pero también esa tranquilidad a nuestros corazones de que en tus manos está el control de los tiempos, está el control de las sazones y de todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor, Señor. Y que a ti nada se te escapa, Señor, del control, Señor, que a ti nada se te sale de las manos, sino que cada cosa, Señor, tú estás obrando, tú estás allí trabajando a favor de tus hijos, Señor. Yo bendigo a todos los que ya se encuentran conectados, Padre eterno. Te doy gracias por cada hogar, por cada familia aquí representada, Señor. Y te pido por ellos, te pido por mi casa, por mi hogar, por mi familia, porque sea tu mano, Señor, de poder, de sanidad y de gloria derramándose poderosamente en cada uno de nosotros. Allí donde está mi hermano, donde está mi hermana, Señor, allí donde está tu iglesia, Señor, recibiendo tu palabra, allí que les alcancen tus bendiciones, que les alcance tu gloria, que les alcance tu presencia y que sea tu palabra, Señor, ministrándole poderosamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Que seas tú hablando, Señor, y que sea tu palabra, Señor, como esa espada de doble filo en medio de nuestra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. Te bendigo a ti que ya estás allí y bueno, creo que podemos entrar en materia, podemos empezar este tiempo de palabra y quiero compartirte bajo el tema ¿quién es Jesús? ¿Cómo así? ¿Será que la pastora no conoce, no sabe quién es Jesús? No. Seguimos con nuestro estudio, los que han estado allí pendientes a este estudio en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Es maravilloso porque el apóstol Juan nos presenta a Jesús desde una perspectiva particular. Nos muestra esa esencia, esa persona de Cristo, nos muestra como que lo más profundo allí en el corazón de Jesús y nos los presenta para que tú y yo lo conozcamos tal cual Él es. Tal cual como Jesús quiere darse a conocer a nosotros, mostrarnos al Padre, mostrarnos que nosotros debemos caminar en una fe genuina con Él. Amén. Y vamos a leer aquí en el capítulo 7 del libro de Juan, desde el verso 10, y dice de la siguiente manera:
Pero después pero después que sus hermanos habían subido, recuerden que los hermanos de Jesús no querían mucho a Jesús, lo aborrecían y le dijeron que fuera y se mostrara, que se hiciera publicidad a sí mismo y que se hiciera famoso, pero Jesús les dijo que no había llegado su hora y ellos se fueron adelante y Jesús se quedó. Pero ahora dice, pero después que sus hermanos habían subido a Jerusalén allí a la fiesta de los tabernáculos, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al pueblo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén, amén y amén. Hace tiempo estábamos en el estudio del libro de Lucas, ¿verdad? Y había un pasaje que me causó mucha controversia porque hay un pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos que Él no vino a traer paz y tranquilidad, sino que como que división, guerra. Pero en ese momento que lo leí, de pronto no lo pude entender de la manera correcta y ahora que estamos aquí en el libro de Juan, puedo entender por qué Jesús se refería de esa manera. Y es porque la persona de Jesús no dejaba indiferente a nadie. Algunos pensaban, por lo que podemos leer aquí, algunos pensaban que era un hombre bueno, que hacía las cosas bien moralmente, que enseñaba bien las escrituras, que él era un profeta o incluso algunos creían que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero había una contraparte, estaba el pueblo como que dividido, había otra parte de personas que pensaban que él era un falso profeta, que pensaban que él era un impostor, alguien que había venido a engañar al pueblo con palabrerías baratas. Y es allí donde yo puedo entender lo que Jesús decía allá en el libro de Lucas, y él decía, claro, no es que yo en mi propósito venga realmente a traer paz y guerra, no. Jesús vino con el propósito de salvar a la humanidad. Pero ¿qué ocurre realmente en el corazón de aquel que escucha de Jesús y que escucha su palabra? ¿Qué pasa en su corazón y en mi corazón cuando nos es predicado el Evangelio de Cristo? Cuando nos enseñan la palabra de Dios y nos dicen que debemos aprender a caminar en su voluntad y a ser obedientes a sus preceptos y a sus mandatos. Y es allí donde eso causa controversia al hombre, donde eso causa divisiones, guerras, porque algunos están de acuerdo, algunos no están de acuerdo. Y no se trata de simplemente de Jesús, sino de lo que hay en el corazón del hombre, de lo que está arraigado en su corazón y en mi corazón y de lo que realmente cada uno de nosotros queremos. Y aquí es donde el Señor nos quiere enseñar en esta mañana.
en que recibamos ese corazón nuevo que Dios nos da, ese corazón de carne, dice el libro de Ezequiel. Él quita ese corazón duro, incrédulo, terco, que quiere buscar lo suyo propio para darnos un corazón de carne, que le ame, que le siga, que quiera hacer su voluntad y que quiera caminar en obediencia a su palabra. Entonces todos se hacían una cantidad de preguntas en torno a eso. ¿Quién es Jesús? ¿Quién debe ser Jesús para usted y quién debe ser Jesús para mí? Pero una vez más podemos corroborar que la razón por la cual estas personas, como hoy en día muchas personas rechazan a Jesús como Hijo de Dios, como Salvador, como Señor, muchas veces muchas personas lo rechazan, no es por falta de evidencias de quién es Jesús, no es por falta de saber que Dios existe, no es por falta de evidencias, porque la palabra dice que la naturaleza misma, el cielo, la tierra, todo lo que podemos ver a nuestro alrededor da testimonio de Dios, da testimonio de Cristo. Entonces no es por falta de evidencias que rechazan muchas veces a Jesús. El problema radica en el corazón del hombre, en el hecho de que Jesús en esa época no se ajustaba a las expectativas equivocadas que tenían los judíos, como hoy en día. Jesús no llena, no se ajusta a las expectativas de muchos de nosotros. Cuando muchas veces queremos un milagro, Jesús nos trae una confrontación y una reprensión y no nos gusta tener que reconocer errores, tener que reconocer que estamos equivocados y que necesitamos de Cristo para que Él obre y transforme nuestras vidas, para que podamos ver un cambio favorable y podamos ver eso que tanto hemos estado esperando ver. Y es allí donde radica el problema de muchos incrédulos, de muchos ateos, de muchos que se resisten a creer en Dios porque no quieren ser confrontados, no quieren que se les diga cuál es el problema real en sus vidas, sino que simplemente queremos muchas veces es que nos soben el brazo y nos digan, sí, todo va a estar bien, tranquila que tú no has hecho nada. El problema no eres tú, el problema son los demás que están en contra tuyo. Entonces todo el mundo está en contra de mí. No, el problema soy yo que no quiero cambiar, como predicaba las semanas pasadas. Y aquí dice la palabra algo muy importante. En el verso 15 y 16 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y Jesús les respondió y dijo, disculpan aquí un momento, ok. ¿Cómo sabe letra este si no ha estudiado? Solamente conocía la palabra de Dios los rabinos, los que estudiaban en las escuelas rabínicas, y a los ojos de ellos Jesús no había pasado por ninguna de estas universidades, entonces por lo tanto no tenía la autoridad ni el poder para enseñar. Y Jesús les responde en el verso 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Importante esto porque los rabinos judíos son un claro ejemplo de que un maestro de la palabra, de que alguien que enseña la palabra de Dios puede tener mucho conocimiento teológico, como pasaba con estos rabinos judíos, como pasaba con estas personas. Tenían mucho conocimiento de la palabra, se sabían todas las escrituras, la ley, los mandatos, pero cuando una persona que sabe mucha teología, tiene mucho conocimiento, sabe mucha Biblia, no tiene una fe genuina en el Señor, inevitablemente va a llegar a enseñar y a hacer cosas que ofenden a Dios. Va a terminar por desviarse, porque como dialogaba en estos días con alguien, le decía, es que es algo real. El conocimiento por sí solo envanece, te llena de orgullo, es que yo sí sé, es que yo soy el que más sé, la que más sé, y siempre
voy a buscar pasarme por encima de los demás o querer imponer mi pensamiento, mi parecer ante los demás porque yo soy quien más sé, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos una fe genuina en Cristo, no importa si somos doctores, si tenemos magíster, si salimos graduados con honores de la universidad, o si somos los que más, si somos los más cultos o los más sabidos. Una fe genuina en Cristo nos lleva a actuar siempre con humildad, con amor, entendiendo y viendo a los demás como iguales a nosotros, porque así nos ve Dios, como iguales a todos. El que uno sea más inteligente o el otro sea menos inteligente o tenga menos o más entendimiento en una área o en otra, no es relevante si no aprendemos a caminar en humildad, si no aprendemos a ver a los demás como iguales a nosotros mismos, como al nivel de nosotros, ¿verdad? Aunque de pronto sepan menos o tengan menos conocimiento o no tengan ni siquiera una universidad. Son iguales de personas, de creación, de hijos de Dios, y por ellos también murió Cristo, al igual que murió por ti y por mí. Entonces, aquí la palabra nos está mostrando algo muy importante, y es que debemos ser muy cuidadosos al momento de elegir cómo y por quién vamos a ser formados espiritualmente, porque la actitud de estos rabinos que enseñaban la ley, que enseñaban la palabra, estaba basada en su propio orgullo y en su propio parecer. Ellos no le daban la gloria a Dios, ni ellos le daban el reconocimiento a Dios en sus vidas, sino que ellos siempre estaban infundados en leyes de hombres. Ellos enseñaban los mandamientos, la ley de Dios, pero fundamentada en el parecer y en el criterio del hombre, del ser humano. Y por eso llevaron al pueblo a tener cargas pesadas sobre sus hombros que no podían llevar. Y Jesús muchas veces les llamó la atención por esto. Ustedes imponen mandatos y doctrinas de hombre a las personas y los cargan con esto, con cosas que ni ustedes mismos son capaces de cargar, ni de llevar, ni de hacer. Y muchas veces nos cargamos, nos desviamos del camino por tener nuestros oídos prestos o abiertos a doctrinas, a creencias erróneas, por escuchar a personas que te hablan más que en el nombre de Dios y con la revelación de la palabra en su propio parecer, en su propio pensamiento. Es que yo creo esto o yo pienso aquello. Y debemos tener mucho cuidado, porque es aquí donde muchos caen en el pecado y caen en un caminar equivocado delante de Dios. Se apartan del verdadero fundamento que es Cristo, por querer imponer cosas que a la larga no te van a dar ni a quitar salvación. Solamente te hacen es confundirte y apartarte del propósito de nuestro Padre eterno. Entonces hay que tener cuidado. Aquí el Señor nos está haciendo también como esa advertencia. Y Jesús les deja en claro que de quien Él ha aprendido, de quien Él ha recibido todo esto que Él hace, es directamente de Dios. Él le dijo, de pronto yo no tengo un título universitario, no tengo un magíster, un doctorado, pero la edad que tengo son 30 años que llevo preparándome en la presencia de mi Padre, en el cual mi Padre me ha estado enseñando, formando, facultando. Y no quiere decir que los títulos no sean importantes, que las carreras no sean importantes. Para Dios es muy importante que usted y yo nos preparemos, estudiemos en una buena universidad, una carrera, hagamos doctorados, hagamos magíster. Pero esto no debe envanecer nuestro corazón ni nuestros pensamientos, sino que esto debe ser también para ponerlo al servicio de la obra del Señor y poder ser efectivos y eficaces a la hora de honrarle y de glorificarle, de cumplir con los mandatos que Él nos da. Entonces es muy importante que podamos entender esto, porque muchos se escudan en eso para decir, no, es que Dios me enseña. Sí, Dios nos enseña, Dios nos capacita, pero también
nos da la oportunidad y nos abre puertas para que podamos prepararnos en una carrera, en una universidad, y Dios no es ajeno a eso. Pero vamos a seguir avanzando, no quiero que me coja el tiempo, es que a veces uno como que tiene siempre más que decir, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra. Allí en el verso 17 y 18, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren qué verdad nos está diciendo el Señor aquí. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, y ese es de Cristo, ese es de Dios, este es verdadero y no hay en él injusticia. La verdadera dificultad del hombre, como les venía mencionando en un principio, que no quiere aceptar o recibir a Cristo, radica en el hecho de que no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No tienen en su corazón el más mínimo deseo de obedecer a Dios. Yo por eso a veces hay personas que me dicen, ay pastora, yo llevo invitando a fulano, a fulana a la iglesia, los visito, les comparto la palabra y nada, están duros, no quieren. Y yo les digo, y suena de pronto duro, ¿verdad? Suena egoísta, y yo les digo, ay mi reina, no le gastes allí tiempo, como dijo Jesús, no le eches perlas a los cerdos, porque en la incredulidad muchas personas han determinado no querer aceptar a Cristo. No se congregan, no van a la iglesia, no porque no puedan, sino porque no quieren. Y esto es lo que Jesús les está enseñando aquí. Él dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque el problema de muchos hoy en día no es no poder, es que no quieren. Es que no quieren hacer la voluntad de Dios, es que no quieren recibir eso que el Señor tiene para sus vidas, es que no quieren cambiar de vida, no quieren dejar el pecado. ¿Y cómo obligamos a una persona que no quiere, verdad? Solamente con oración y ayuno, y que sea el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado. Y yo creo que más que estarles allí como que molestando, necesitamos orar para que Dios quebrante toda dureza en los corazones y para que sea su Espíritu Santo trayendo esa convicción de pecados y puedan arrepentirse y realmente buscar de Dios. Pero aquí Jesús nos está mostrando, nos está develando que el problema no está en las evidencias, o no está en el que si Dios existe o no existe, si Jesús es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios, es en la dureza, porque ellos reconocían la autoridad de Jesús, reconocían el poder de Dios a través de Jesús para hacer milagros, para hacer sanidad, para levantar a personas. Entonces, la realidad era que no había el más mínimo deseo en el corazón de estos rabinos, de estos judíos, de obedecer a Dios o de hacer la voluntad de Dios. Y muchas personas hoy en día dicen que no pueden creer porque no saben en qué religión se encuentra la verdad. Y de acuerdo a lo que aquí nos está enseñando el Señor, de acuerdo a lo que aquí Jesús nos dice, el problema no está en el intelecto, no está en el poco o mucho conocimiento que nosotros tengamos, en que no sepamos cuál es la religión verdadera o cuál es la iglesia verdadera o cuál no, sino que en su voluntad es que está el problema de nosotros, en el nosotros querer realmente disponernos a entregarle nuestra vida a Cristo. El problema está en la voluntad de muchos que no están dispuestos a hacer lo que Dios manda, porque a diferencia de lo que el mundo cree y de lo que se ve en la vida secular, en Dios primero necesitamos creer para luego ver. En el mundo, ¿qué es lo que dice el mundo? Si yo no veo, yo no creo. Yo solo puedo creer en lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo tocar. Eso dice el mundo, esa es la filosofía del mundo. Y esa es la filosofía de muchas personas.
Pero en realidad las dudas de muchos son excusas para seguir viviendo dándole la espalda a Dios. La excusa de muchos que se han apartado del Señor, la excusa de muchos ateos, de muchas personas allá afuera, es que quieren vivir dándole la espalda al Señor. Son solo excusas, no porque en realidad no sepan o porque no conozcan, sino porque en realidad en su voluntad no quieren. Entonces, cuando una persona está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, Dios mismo se encarga de aclarar todas sus dudas. Cuando usted y yo tenemos el deseo de caminar con el Señor y decidimos creer, recibir a Cristo, creer en Él, poner nuestra mirada en Él, caminar en su voluntad, ser obedientes a su palabra, es allí cuando Dios nos empieza a enseñar, cuando por medio de su Espíritu Santo Él nos empieza a dar entendimiento de su palabra, nos empieza a despejar todas esas dudas que antes, cuando estábamos sin Cristo teníamos. Ya empezamos a entender el porqué de muchas cosas, el por qué pasó esto o aquello. Hace poco llegó alguien a la iglesia y muy triste sufrió la pérdida de un ser querido muy cercano a ella, y yo le decía estas palabras: no te apartes del Señor, no dudes de Dios, no rechaces ni reniegues de Dios por lo que te está aconteciendo. Empieza a caminar con Él, enamórate más de Él y vas a poder entender el por qué pasó lo que pasó y por qué Dios te está pasando por este proceso tan difícil. Porque muchas veces lo primero que hacemos es que Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. No, cuando pasamos por algo y necesitamos entender la voluntad de Dios, Dios no se cierra a explicarte ni a hacerte entender el porqué de su voluntad y el porqué de muchas cosas que Él permite en nuestras vidas. Simplemente Él lo que quiere es que nos acerquemos a Él en humildad, que no nos apartemos, sino que perseveremos y persistamos en la buena batalla de la fe, esperanza contra esperanza, y vas a ver cómo el Señor va a traer claridad a tu mente, va a traer luz a tu vida y te va a permitir entender muchas cosas. Te va a permitir entender el por qué todo se dio de esa manera y no de la forma en que tú lo esperabas. Y es allí donde Él se encarga de aclarar todas las dudas. Y una vez más nos enseña la palabra, aquí nos está enseñando este pasaje, que no se puede conocer a Dios sin antes amarlo. Primero necesitamos amar a Dios, anhelar acercarnos a Él. Y es allí donde en ese nosotros anhelar acercarnos a Él se va revelando a nuestras vidas. Él se va dando a conocer por medio de Cristo. Él te va abriendo los ojos cada vez más para que la luz de la palabra y el resplandor de Cristo en tu vida sea mayor, sea más grande. Y tú te vayas abriendo a eso que el Señor tiene para ti. Entonces, no podemos conocer a Dios si antes no le amamos. De nada sirve acercarse a la palabra de Dios, de nada sirve acercarse a la Biblia si no lo hacemos con una actitud de humildad, de amor, de reverencia y disposición a obedecer todo lo que Dios nos revela en ella, todo lo que Dios nos revela a través de su palabra. Debemos tener esa disposición, y es allí, en la medida en que hacemos un uso correcto de esa luz que trae Cristo por medio de su palabra a nuestras vidas, de esa luz que recibimos, en la medida que usamos la palabra correctamente, con la sabiduría que Dios nos da, con la claridad que Dios nos da, es que el Señor nos va dando una nueva luz, nos va como que llevando a un conocimiento mayor y a un entendimiento mayor. Y es ahí donde nosotros adquirimos como esa, Dios nos da esa facultad de entender cosas que otros no entienden, aunque la tienen allí enfrente. Y usted dice, pero ¿por qué no lo entienden si yo lo hago y a mí me funciona y Dios me bendice y Dios me levanta y Dios me transforma? Y
y esa persona sabe lo mismo, pero no ha tenido el mismo entendimiento que yo, o mira cómo le está yendo. Y a veces, no sé si le ha pasado, pero eso se ve. Pero es porque no hacemos un uso correcto de la palabra, de lo que Jesús nos enseña, sino que lo utilizamos en nuestro egoísmo, muchas veces para aprovecharnos de los demás. ¿Cuántas personas no utilizan la palabra de Dios para manipular a los demás? Y es allí donde el Señor nos reprende. Amén. Y quiero quiero leerte rápidamente, que ya el tiempo se me fue, en 2 Corintios capítulo 4, verso 5, que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Sigamos avanzando aquí en el verso 19. Dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tiene, ¿quién procura matarte? Y Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Y termina diciendo en el verso 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús no se oponía a que lo juzgaran. Él ya estaba preparado para eso, porque él sabía que no lo iban a recibir así porque sí. Primero tenían que conocerlo para luego recibirlo, ¿verdad? Pero él decía, juzguen con justo juicio. Ustedes me juzgan y me quieren matar porque yo sané a un hombre, el paralítico de Betesda. No sé si recuerdan. Él lo sanó y lo sanó en un día de reposo. Y por eso mire todo lo que se le ha sobrevenido a Jesús, por haber sanado a ese hombre que no podía llegar al estanque cuando las aguas se movieran para ser sano, y lo hizo en un día de reposo. Y él dice, Moisés hizo la circuncisión en un día de reposo y fue mandado por el Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué está confrontando Jesús aquí? Que ellos solamente estaban utilizando la ley y los profetas a su propia conveniencia. Los judíos aquí, como no les cuadraba a Jesús, como no les gustaba la confrontación que Cristo estaba haciendo a sus vidas, ellos decían, no, tenemos que buscar cualquier ladito para poderlo atrapar y matar. Y claro, se valieron de la ley para querer matar a Jesús y decirle, tú has pecado, tú has quebrantado la ley, tú has hecho lo que va en contra de la voluntad de Dios. Pero no utilizaron la ley conforme Dios la había dado, sino conforme a su propio parecer y conforme a su propio criterio, y peor aún, conforme a su propia conveniencia. Y aún así le dijeron a Jesús, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Miren, de pronto con el cinismo con que llegaron delante de Jesús a acusarle y a señalarle. Y Jesús les termina diciendo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús no se oponía a que lo juzgaran, pero que no lo juzgaran en sus conveniencias ni en el parecer humano de ellos, sino como realmente la palabra decía, sino que se basaran realmente en lo que Dios les había enseñado y no en lo que ellos creían que era. Y muchas veces cometemos ese error. Por eso el Señor aquí nos hace esta exhortación ya para que podamos orar. Que luego de demostrarles que ellos mismos eran culpables de quebrantar la ley al procurar matarle y de aplicar sus normas del sábado parcialmente, ahora Jesús les exhorta a ellos como también nos exhorta a nosotros con amor, porque a pesar de que lo estaban juzgando, de que estaban siendo duros con Jesús, Jesús nunca dejó de enseñarles. Jesús nunca dejó de traer la luz de la palabra y del verdadero evangelio a la vida de estas personas.
Y por eso es que tú y yo debemos aprender con la palabra de Dios a afrontar todos aquellos ataques y persecuciones que el enemigo muchas veces hace en nuestras vidas por medio de otras personas, aún de familiares. No te sientas atacado ni perseguido. Deja que el Señor te ilumine con su palabra. Conoce la palabra de Dios para que respondas conforme a la sabiduría que Dios nos da allí en su palabra, valga la redundancia. No te defiendas en tu humanidad como predicaba el pastor anoche, sino que toma las armas, la espada de la palabra de Dios que el Señor nos ha dado, esas armas espirituales, para que sea Dios peleando a favor tuyo y defendiéndote en vez de defenderte tú mismo. Jesús no se defendió, simplemente con la palabra los confrontó y no dejó de enseñarles. Esto nos enseña que no debemos juzgar a nadie con superficialidad. No, es que yo creo, es que a mí me parece, es que lo que yo veo es tal cosa, pero usted no sabe lo que realmente está pasando. Usted no sabe lo que realmente está viviendo o está aconteciendo. Y aún si usted lo supiera, nuestra labor no es juzgar, es orar para que se haga la voluntad de Dios por encima de la voluntad del hombre. No debemos juzgar a nadie con superficialidad, sino que debemos juzgar a las demás personas por su valor, sus dones y por la gracia de Dios, por esa gracia del Espíritu Santo de Dios que es derramada sobre cada persona. Quiero dejarte con este pensamiento en esta mañana. Perdónenme la demora, pero lo que el Señor me enseña yo no puedo dejar de compartirlo con usted, porque así como el Señor bendice mi vida y trae esa luz a mi vida, yo quiero que usted también sea iluminado por la luz de Cristo, por la lámpara que es a mis pies, la palabra del Señor, que la palabra de Dios sea también esa lámpara a los pies en su diario caminar, que traiga bendición y restauración a sus vidas. Amén. Te invito a que oremos. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por lo que hoy hemos aprendido, por lo que hoy nos ha permitido leer. Gracias te damos, mi Rey, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Papito Santo, porque no tenemos palabras, Señor, sino agradecerte, Señor, con nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de vivir, Señor. Lo que tú haces por nosotros, cómo tienes ese especial cuidado, Señor. Cómo tú, Señor, me has visto, Padre Celestial, y me has llamado con ese llamamiento santo, y has dicho de mí que soy ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que nada de lo que el mundo quiera decir y quiera traer en contra de mi vida tiene poder ni autoridad, porque yo creo de mí conforme tú lo dices en tu palabra. Y hoy declaro esto sobre la vida de mis hermanos que se encuentran allí conectados en esta preciosa mañana. Tú no eres lo que el mundo dice, tú no eres lo que anteriormente te han dicho que eres. Tú eres un hijo, una hija del Dios Altísimo, una hija, un hijo del Dios viviente. Tú has sido llamado, tú has sido escogido, tú has sido comprado, comprada a precio de sangre, y nada se puede comparar con esa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor tuyo, a favor mío. Tú eres ese sacerdocio santo, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, ese real sacerdocio. El Señor te llama en esta mañana. Recíbelo, porque eso eres. Dice la palabra que somos muy estimados a los ojos de nuestro Padre Celestial, y en eso debemos caminar, en esa identidad, en ese propósito, en eso que el Señor dice de ti y de mí, porque no eres lo que otros dicen, eres lo que Dios dice, un triunfador, una triunfadora, un victorioso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eres un vencedor.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Hoy se quebranta toda incredulidad, toda dureza en los corazones, Señor. Todo corazón duro, Señor, hoy se quebranta en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo que actúa en medio de nuestras vidas, Señor. Y nos levantamos, Padre Celestial, como esos hijos que te aman, pero que también te obedecen y se disponen a caminar conforme a tu voluntad y a tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, entregamos este día en tus manos, Señor, y te pedimos que sea tu voluntad sobre nuestras vidas. Te damos gracias, mi Rey, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Te bendigo a todos los que han seguido conectados hasta este punto. Gracias por tu fina sintonía. Nos vemos aquí todos estos días en el devocional a las 5:30. No te lo pierdas. Recuerda que Él dijo que su gloria estaría contigo y conmigo. Levántate a creerlo en esta preciosa mañana en el nombre de Jesús. Mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga siempre, siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me